Buenas, hoy estrenamos portada de la libreta de letra a letra que la he personalizado con estas letras de vinilo holográfico que os han gustado un montón, así que dentro de nada os pondré un mini tutorial en YouTube para que veáis cómo recortamos las letras, cómo las colocamos si tenéis una máquina de corte. Y mientras tanto, pues vamos con el capítulo de hoy, que es el de la letra O. La letra O es una letra que puede ser un poco difícil de escribir y dibujar porque es una letra redonda y ya sabéis que los círculos y las curvas cuestan más de hacer, y en la versión en minúscula podemos hacer la forma más sencilla, sería el óvalo que ya hemos hecho para muchas letras, empezando desde el lado derecho y girando hacia la izquierda, y al que después le podríamos añadir un trazo de salida para poder conectar con la letra que viene a continuación. Pero si la queremos hacer de una manera un poco más divertida, también podemos empezar en el otro lado, en el lado izquierdo, y ir primero grueso hacia abajo, fino hacia arriba, y aquí abrimos un poquito más ese óvalo para tener una O de este tipo. Y cuando hacemos esta O, muchas veces podemos subir un poquito por encima de la altura de la X para que no nos quede tan comprimido en este espacio. El sentido de giro en la letra O siempre es antihorario, ¿vale? En el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo veremos en las mayúsculas, pero una letra O también puede ser completamente redonda, aunque yo recomiendo que no utilicéis un compás para hacer las letras, porque siempre queda mejor que haya algún detalle que no sea completamente perfecto para que se note que las letras están hechas a mano. Cuando dibujamos las letras con un lápiz podemos decidir si damos grosor a ambos lados de la letra o solamente a un lado. En este caso el grosor queda solamente en un lado, pero si las estamos dibujando podríamos añadir grosor en los dos lados. Para hacer esta letra un poquito más divertida también podemos hacer ese hueco un poco inclinado. La letra O la podemos hacer más con forma de óvalo o más con forma redondeada, y en la parte de mayúsculas vamos a volver a hacer las dos. Si empezamos con una forma que sea parecida a un óvalo, en la versión con contraste funcionaría muy parecido a la que habíamos hecho aquí. Estos dos trazos serán gruesos y en la parte superior e inferior de la letra reduciremos un poco el grosor de esos trazos. Acordaos de hacer que pasen también un poco por encima de la altura de mayúsculas y por debajo de la línea base. Aunque en estas letras no podamos añadir los mismos tipos de serifs que habíamos visto hasta ahora, sí que podemos añadir algún elemento decorativo, por ejemplo, en esta línea central, como estos triangulitos. Y así conseguimos que esta O vaya a juego con otras letras que tengan unos serifs terminados en esos picos. O también podemos hacer letras O que sean completamente redondas. Hay que tener en cuenta que estas letras van a ocupar muchísimo más espacio que una versión más ovalada, pero también podemos aprovechar que son más redonditas y hacerle algún elemento más divertido, como por ejemplo convertir esta O mayúscula en una minúscula.
Cuando escribimos la O mayúscula con rotulador, realmente la forma es muy parecida a la que hemos hecho para la minúscula. La podemos dejar también en su versión más sencilla, sin añadirle nada más, o podemos añadirle algún bucle como habíamos hecho arriba. Si os apetece jugar con florituras, podéis hacer varios bucles al principio y al final de la letra para tener una O parecida a esta. Probar diferentes combinaciones de giros y bucles a ver cuál os gusta más. Practicad mucho, disfrutad del fin de semana y no os olvidéis de compartir vuestras prácticas en Instagram con el hashtag #letraletra. Nos vemos la semana que viene.